Claro, por eso son 2 años o más de cárcel. Claro. O sea, lo que nos está diciendo es que son mucho más duros los juicios militares que los civiles. Imagínese usted, por ejemplo, para un militar que tiene 15 años de servicios en el ejército. Lo meten a la cárcel y lo condenan a 3 años de prisión y automáticamente pierde los 15 años. Pero lo que no entiendo, general, es por qué dice que eso es amarrarle la mano al ejército. Más bien es soltársela. Porque actualmente el militar está actuando muchas veces contra la ley, contra las... ¿Por qué? ¿Sí? Porque anda en la calle, detiene gentes, pone retenes. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con el artículo 29 de la Constitución, que es muy interesante, que no se pone en práctica, yo no sé por qué. Comienza diciendo, en caso de invasión o de alteración grave en alguna zona del país, el presidente de la República puede, con la aprobación del Congreso, establecer el artículo 28, que son la suspensión de las garantías individuales. Eso que dice usted es muy inquietante. Sí, háblenos más de eso. Usted dice, nos mandan a pelear una guerra con las manos, con una mano amarrada, tal vez un pie amarrado. Hay que suspender las garantías individuales. ¿En qué zonas? En donde hay el problema. Pero díganos qué zonas son del país donde está el problema. ¿De qué porcentaje del territorio estamos hablando? Yo hablaría de un 40% del país. ¿Usted está viendo? ¿Y ahí usted sería partidario de suspender las garantías individuales en el 40% del territorio? Claro, ¿por qué no? Hay países que se hacen el 100%. A ver, y nárrenos, ¿suspenderían una zona geográfica y qué pasaría entonces? A usted le dirían, usted es civil, le dirían... Señora, usted no puede salir a la calle y reunirse con más de 4 personas en la calle. Usted tiene que estar en su casa a las 8 de la noche y salir hasta las 6 de la mañana. Durante la noche no puede usted salir. Toque de queda, señor. Sí. ¿No? Es parte. Listo. Usted no puede salir. Si sale, tendría que usted justificar que va usted al hospital, que bla, bla, bla. Pero si no, no sale. ¿Sí? ¿Qué más? Suspender las... no puede usted reunirse. Usted no puede expresarse públicamente contra nada. ¿Por qué? Porque no se puede. Están suspendidas las garantías individuales, la libertad de expresión. Libertad de expresión cero. La libertad de reunión. Están suspendidas. Suspendidas. ¿Y podría entrar el ejército a cualquier casa puede entrar el ejército a cualquier casa. El ejército o la policía o los marinos. ¿Bajo sospecha o nada más? No, bajo sospecha, claro. Si usted dice, usted sabe que muchas veces cuando llega la orden de cateo ya se fueron los ladrones. Sí. Allí, en ese momento, usted revisa hasta debajo de las piedras. Y vería usted lo que encontraría. Y la gente diría, vaya, ahora sí esto va en serio. Porque ahora sí... O sea, lo que nos está diciendo es que estamos haciendo una guerra como más o menos. Como una disque-guerra. ¿O qué? Yo no le llamo guerra, porque para uno como militar la guerra es otra cosa. Sí. Pero sí le llamo una campaña difícil, sin gloria, olvidada, amarga, que llevan a cabo los soldados. General, ¿también usaría, por ejemplo, fuerza aérea? La fuerza entraría. Claro. Tanques, o sea, entraría el ejército con todo. ¿Y los derechos humanos qué? No, son las garantías individuales, es lo mismo. Las suspendería. Es lo mismo, claro. Usted dice, durante 30 días en Juárez no hay suspensión. O sea, 30 es muy poco. Pero se tendría que hacer por un tiempo delimitado, ¿no? Claro. Por supuesto. Así lo dice la Constitución. Y con aprobación del Congreso. De ambas cámaras, del Congreso. De ambas cámaras. ¿Y con cuántos tiempos usted cree que se arreglaría? Depende del problema. ¿Pero está hablando de meses o de años? No, años es difícil. Meses, días, semanas, depende de lo que usted juzgue. Los órganos políticos y los militares dicen esto lo podemos resolver en 30 días. Y además hay una cosa importante, usted puede aislar el área, aislarla. Por ejemplo, dice usted, el distrito de Ciudad Juárez, lo voy a aislar. Nadie entra. Usted ni nadie sale. Ni sale. Y nadie sale. Y por la frontera, pues a los americanos que no van a permitir que entren o salgan. Y usted cierra aquello y a ver qué pasa. Claro. Ya sabía. Oiga, general, pero hay un problema, me parece, que también más allá. El artículo, usted conoce bien, el artículo 129 constitucional. Ese es otro, el último. Es a lo que voy. Actualmente la tarea que está haciendo el ejército de estar en las calles... Está prohibido por el 129. ¿Es anticonstitucional? Claro. Eso es gravísimo, ¿no? Claro. Yo cuando fui presidente de la Comisión de la Defensa, y en la Comisión de la Defensa tuve 2 personas que hoy para ustedes son muy conocidas. A Manuel Espino y a Carlos Navarrete. Los 2 eran miembros de la Comisión de la Defensa que yo presidía, los 2. Y ellos son testigos de que yo traté de modificar el 129. El 129 es un artículo que pasó textual de la Constitución de 57 a la de 17. Y tiene más de 150 años intocado.
Le hablan a usted ahí. A ver, díganos en pocas palabras qué dice el artículo 129 y cuál sería su propuesta de qué debería decir en estos tiempos. Dice ahí, el 129 dice, el ejército no podrá tomar parte más que en acciones que tengan estricta relación con la disciplina militar. Entonces, eso era en el siglo XIX. Hoy ha cambiado muchísimo México. Usted lo puede redactar y decir, el ejército mexicano podrá actuar en funciones de policía civil en casos que se justifique por X, Y y Z razones. Con topes, ¿no? Si lo aprueba el Congreso, si lo pide, por ejemplo, el gobernador. Mire, antes no sé por qué hablan ahora, pero cuando yo era oficial el sistema era el siguiente. Por ejemplo, ¿en qué lugar? Pachuca. En Pachuca hay problemas. El presidente municipal decía, no puedo con la policía que tengo aquí, necesito a los soldados. Entonces el presidente municipal le informaba al gobernador, aquí hay un problema serio. El gobernador decía, correcto. Entonces el gobernador hablaba a gobernación. Y gobernación decía, es correcto. Entonces gobernación decía al presidente, señor presidente, en Pachuca hay un problema que no se puede resolver con la policía. Sí. Entonces el presidente, con sus asesores, si lo juzgaba correcto, decía, muy bien, hágase. Le decía al secretario de la Defensa, mande usted que entre un batallón o más a Pachuca. Punto. Así funcionaba ya. Así, sí. Extralegalmente, pero así funcionaba. Bueno, no era el extralegal, era la cadena que se hacía. Entonces entraba el batallón. General, lo que usted está diciendo, ¿no?, detrás de sus palabras, es que el presidente ha declarado informalmente una guerra, manda al ejército y no les da las condiciones. Así es. Para librar. Así es. La guerra. ¿Por qué no les da las condiciones? Por razones políticas. Porque decir, ¿cómo es posible que en México se ponga el artículo 29 y el PRD iba a protestar en todos los lugares habidos y por haber? O sea, por una razón de percepción, de imagen, de dimes y diretes. Sí. Además, nunca se ha puesto en práctica. Además, ¿cómo es posible que ahora, por primera vez, pues alguna vez hay que hacerlo? ¿Quién decidió esta guerra? ¿El presidente o el ejército? El presidente. Ante la incapacidad de las policías, pues no le quedaba más remedio, como actualmente es, de echar mano de los soldados. Hablemos un poco de los criterios, ¿no? ¿Cuál es el criterio para lanzar una guerra? Bueno, una campaña. Aquí es una campaña. Una campaña terrible. Sí, terrible, ¿por qué? En primer lugar, porque se manejan cantidades de dinero astronómicas, increíbles. Entonces, eso es gravísimo. Y luego, porque no es una cosa local, nacional, es una cosa internacional. Y además, porque tenemos la terrible ventaja y desventaja, aquí es la desventaja de vivir junto al país más poderoso del mundo y uno de los países que más consume drogas en el mundo entero. Donde tienen, por cierto, una perspectiva absolutamente diferente de atacar este problema, con base al consumo y no a la militarización. ¿Qué opina usted de eso? Allá la militarización es imposible. Usan la Guardia Nacional, que es otra cosa, y la policía, que allá es odiada pero respetada. Estamos viendo distintos escenarios de cómo podría haber sido, cómo podrá ser. Una es también no militarizar el problema de la droga como lo hacen los americanos. Pero allá hay un respeto muy grande a la ley. Muy grande. Sí. Allá la policía es profundamente respetada. No. Aquí la ley no. Lo está embromando, general. No. Ustedes viven en un ambiente del periodismo donde todos los días ven cosas increíbles, absurdas. No. Allá la ley es muy respetada. O sea, dice, eso no funcionaría en México. Tratarlo como un problema de salud. Funcionaría, pero hemos dejado pasar demasiado el tiempo. Han pasado muchos años y hoy el problema ha ido creciendo demasiado. Hoy es un problema enorme, pero algún día hay que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque el país no puede continuar así. Entonces, ¿usted cree que hay que más bien escalar esta batalla? Poner una mano más firme. Más firme. Y ahí está ¿Y de quién depende eso? Pues del presidente, obviamente, y del Congreso. Usted sabe que ahora... Háblenos de la ley. Se propuso una nueva ley de seguridad nacional en el Senado. Sí. ¿No? Se paró ahorita en la Cámara de Diputados. Usted sabe, se paró porque está en receso. Sí. Va a entrar en septiembre. Si un militar, cualquiera que sea, persiguiendo a los narcos, mata a un civil como los ha matado, hoy y otras veces... Sin daños colaterales. Es un acto estrechamente ligado a la disciplina militar. ¿Por qué? En el ejército hay dos cosas que se llaman actos del servicio. Actos del servicio son económicos y de armas.
Económicos, como el vigilante de un dormitorio, es un acto, porque ahí no hay problema. De armas, cuando el militar trae que hacer una pistola o una ametralladora, es un acto de armas. Cuando los militares salen a combatir al narcotráfico, llevan armas. Y si en ese momento, por accidente, quiera usted, matan a un civil, es un acto relacionado con la disciplina militar, porque es un acto serio de armas. Si ese mismo militar, y lo juzgan los tribunales militares, si ese mismo militar, franco, o sea, no estando de servicio, se mete a un restaurante o a algún lugar y mata a un civil, automáticamente está a disposición de las autoridades civiles. Automáticamente. Porque ha cometido un delito civil, pero que no tiene relación para nada con la disciplina militar. Pero el otro sí. Es que quizá nos da miedo esto de que sean enjuiciados en juicios militares, precisamente por lo que hablábamos en un principio, por la falta de transparencia. No crea. No, mire, nosotros no nos podemos asomar. No, sí. Yo fui presidente de un consejo de guerra. Las audiencias son públicas. Pueden ir medios de comunicación, todo el mundo. ¿Sí? El problema es Katia, el problema es llegar a donde están los consejos de guerra, que están hasta dentro del campo. Si usted tiene su carro y se identifica, no tiene usted problema. Pasa. ¿Ah, sí? ¿Me dejan pasar? Claro. Yo soy periodista del Universal y voy a cubrir el juicio de Juan Pérez. Pasa. Y llega usted al área de los juzgados militares y va usted a entrar a un salón, como un auditorio, donde hay sillas, y ahí se sienta usted y enfrente está el Consejo de Guerra, enfrente. Y usted va a ver ahí la discusión del Consejo de Guerra. Porque el reglamento dice que son públicas. Lo que pasa es que los periodistas a veces no saben cómo vaya a llegar. Pues así llega usted. Así. Tiene usted su coche, llega usted a la guardia del campo. Próximo, ahí voy, ¿eh? Claro. Fíjese usted, además hay una cosa muy interesante. Las misiones del ejército son mucho más baratas, pero mucho más baratas que la policía. ¿Ah, sí? El soldado, claro. Sí. El soldado, por ejemplo, está en Juárez, está en su cuartel, sale de allí, va a estar todo el día afuera, le dan una bolsa con la ración seca, o se la llevan caliente si se puede, y se acabó. Y ahí come y cena con una ración seca o caliente que le lleva un camión de servicio de intendencia, y se acabó. Si hay que dormir en X lugar, no lo van a mandar al hotel, se duerme, lleva la mochila y se duerme en el suelo. Ahora, al final, el de la policía no, porque con el ejército no es tan fácil dar dinero. Entonces, la gente, sobre todo los narcos, se sienten molestos con la presencia militar. Porque ahí no sé, yo les voy a dar al capitán para que se vaya. El capitán no se va. Está diciendo, la policía se corrompe, el ejército no. Se corrompe más fácilmente que el ejército. Y véalo usted todos los días. El ejército ha sido muy maltratado, muy calumniado en los últimos meses o años. Tiene 5,000 quejas. ¿Cuántas de esas 5,000 quejas son válidas? Posiblemente 500 son válidas y 4,500 son inválidas. ¿De cuántas que había antes? De las que antes casi no había. Entonces, cuando usted hace una cosa de esas, se comprueba fehacientemente. Me acuerdo de ese caso tan famoso de una mujer de cerca de 60 y tantos años que decían que la habían violado en Veracruz. En Songolica. En Songolica. Yo he estado en Songolica. Físicamente las mujeres a los 60 años son no feas, bastante feas. Ajá. ¿Usted cree que un muchacho de 22 años va a buscar una mujer de esas? ¿Habiendo mujeres jóvenes? En general, yo creo que el odio, porque la violación es un acto de odio, no de deseo. Pero ahí no había odio. Era una mujer que tuvo problemas. ¿Cómo iba a acostarse con una mujer de ese tipo? Y en realidad la señora estaba enferma, flaca, enferma, pobre mujer, ¿no? Y después se comprobó que... Pero usted también nos decía que hay veces que el ejército tiene sus renuncias, como la vocación sacerdotal, y una de ellas es precisamente que durante mucho tiempo no se tiene contacto sexual. No, también, sí, no. O sea, para usted es prueba que ya tenía 60 años de que no era deseable por un muchacho. ¿Usted la vio retratada alguna vez? Sí. No. Una mujer que era... ¿Usted la vio retratada? Sí. Bueno, pues usted me dirá cómo era. Bueno, pero sabe general, ¿qué tiene que ver eso? La violación es un acto de odio muy a menudo, no de deseo. Y a veces como una venganza, como en la Segunda Guerra Mundial, que fue algo pues monstruoso. Es una barbaridad, ¿no? Claro, la violación es Y puede darse los casos, no le voy a decir que no. Y se han comprobado algunos casos, claro, ¿no? Y se castigan. Y son muchos más de los que había antes de que el ejército estuviera haciendo esas tareas. Está fuera y tiene contacto con mucha gente. Los procesaron a unos soldados por haber violado a unas prostitutas en Michoacán. ¿Y por qué? ¿Qué tiene eso de malo? No. ¿Cómo que tiene de malo? No, o sea, que lo procesaron. No, pero eso tiene que ver que sean prostitutas. Bueno, pues estaban vendiendo. No, pero una cosa es No, pues lo que pasa es que no les pagaron. Bueno, aún así es violación, general. Claro, pues los acusaron por violación.
Sí, es violación. Pero lo que quiero decir... No importa que ellas se dediquen al sexoservicio. Lo que usted dice que es que no están bien investigados. No están bien ¿o qué es lo investigados. que dice? Y claro, yo no estoy defendiendo. Yo estuve 45 años en el servicio activo. Y hay veces que hay casos que son delitos graves. Hay veces que hay casos que son cosas que deben de ser castigadas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque son humanos y porque a veces son débiles por muchas razones. Y lo que pasa es que el ejército a veces no lo hace público para que la gente se entere. Debería, ¿no? Claro que debería. Desde luego que sí. Yo estuve metido en esas cosas. Fui presidente de un consejo de guerra. Me tocó procesar a uno que había sido mi alumno y era coronel y perdió el grado. General, dice usted, el ejército se corrompe más difícilmente que la policía, pero pues el cartel más poderoso de este país deriva del ejército, son desertores del ejército. Los Zetas. Sí, efectivamente, pero son desertores. Sí. Ellos son desertores. Desertor es un delincuente. No están infiltrados, dice usted. Los desertores son delincuentes. La deserción es un delito que se castiga. Hay deserción franca y deserción con otros problemas que aumentan la penalidad. Entonces ellos son desertores. Lo que pasa, si un soldado gana 6,000 pesos y a usted le van a ofrecer 30,000, dice, pues adiós, ¿no? Esa es la tristeza, el dinero. Y así va usted, si al capitán en lugar de darle 30,000 le van a dar 100,000. ¿Cuál es el criterio que debe haber para acabar con esta guerra? ¿Para acabar con quién? Para acabar con esta campaña. Esta batalla. Pues deben ser muchos criterios. Primero, un criterio legal. Primero, también ver el problema tan grande de mucha gente que no tiene trabajo. Y el trabajo es fundamental. O se van de inmigrantes, que ahora está muy difícil, o trabajan aquí o ingresan al crimen organizado. O aquí trabajan con sueldos de hambre, o se van a esos. Vea usted las edades de las gentes. Son muchachos de 22 años, 23 años. Pero quiero decir, ¿cuándo se retirará el ejército de las calles, de todo el país, de las calles del país? Eso es difícil, porque usted... no hasta que seamos un país perfecto. No, dicen ahora, pues cuando la policía